encenderlo. Toma asiento. Gracias. Hola amigos, les saluda Karen Berríos desde Lima, Perú, nuevamente visitando mi país natal para hacer mi seguimiento de mi tratamiento de inmunoterapia con mi doctor, el doctor Núñez. Quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con ustedes un poquito más acerca de mi tratamiento y qué significa inmunoterapia, y también hacerle unas preguntas al doctor Núñez que me gustaría compartir con todos mis lectores. Doctor Núñez, buenos días. Gracias por estar aquí o aceptar mi visita este día. Doctor Núñez, ¿qué causa el cáncer? Decir exactamente qué causa el cáncer no sería una respuesta correcta, en realidad, porque el cáncer es multifactorial. Es importante tener en claro que múltiples factores coinciden para que el cáncer se exprese, y la causa básica del cáncer no la conocemos porque es múltiple. Y en el conocimiento actual se establece que en realidad lo que conocemos de las causas reales en cáncer son pocas todavía. Se conoce aproximadamente el 35% de las causas, por lo menos en lo que en ciencia se refiere, ¿sí? Pero es importante entender, más que es solo definir la causa multifactorial, que toda enfermedad multifactorial es crónica, y entonces tenemos que entender el cáncer en esa naturaleza, como una enfermedad crónica. Por lo tanto, debemos tratar de un poco de quitar el psicosocial en cáncer, de que el cáncer es una enfermedad mortal o es una enfermedad que es una pugna entre la vida y la muerte. En realidad debiéramos ver al cáncer básicamente como una enfermedad más crónica, como una diabetes, como una hipertensión. O sea, una enfermedad crónica que no se cura, pero que se controla. Desde ese punto de vista, la visión y la visión terapéutica también puede cambiar un poco su estructura o su naturaleza. Doctor, y cuando usted se refiere a que el cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿me podría explicar exactamente a qué se refiere con multifactorial? Es difícil dar una respuesta muy concreta, porque en realidad los factores del cáncer hay muchos especulativos y muchos que están definidos. Solamente puedo hablar de los definidos, ¿sí? Que dentro de los factores de riesgo para cáncer, por ejemplo, tenemos el cigarro dentro de los factores bien definidos para cáncer, o tenemos también el exceso de grasa, por ejemplo, ¿sí? Como factor de riesgo. Entiéndase claramente que no es la grasa que hace daño, sino el exceso de grasa, ¿sí? Los estudios que demostraron que la grasa era un factor de riesgo, se vio en realidad que no era un paciente que comía mucha grasa, sino que era un paciente que comía grasa en exceso por muchos años, ¿sí? Entiéndase bien ese factor. Entonces, hay muchos factores que están involucrados, que más que nada son especulativos. Lo que a mi modo de ver se puede entender dentro de esta explicación es un estudio que salió en la revista Science, que se publica como que el cáncer es mala suerte. Desafortunadamente, no me gustó cómo lo pusieron, pero hay un estudio genético que se hizo para ver cuántos genes podían predecir el comportamiento del cáncer, y en este estudio se establece que más o menos el 35% de los genes el cáncer podía predecirse en ese porcentaje, ¿sí? Y por eso es que el estudio refiere la respuesta como que el cáncer es mala suerte. Y en realidad lo único que puede extrapolarse de ese estudio es que el 65% del cáncer no es predecible. En todo caso, podría también llegarse a extrapolar que el 65% de factores de riesgo no se conoce, ¿sí? Que cabría más un poco en la respuesta. Doctor Núñez, ¿diría usted que el estilo de vida, el aspecto emocional, nutricional, la actividad física afecta o contribuye a la enfermedad del cáncer? Cuando tenemos una enfermedad multifactorial, el manejo de la enfermedad multifactorial siempre es multidisciplinario. Entonces, dentro de la figura de manejo multidisciplinario tenemos dos aspectos fundamentales: el arsenal terapéutico por un lado y el estilo de vida por el otro lado, ¿sí? Entonces, los dos son muy importantes y son interdependientes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos medicina basada en evidencias, es muy fácil entender que si yo tengo el arsenal terapéutico en un paciente con diabetes, ¿sí?, su estilo de vida juega un papel preponderante en su evolución, y la esperanza de vida del paciente con diabetes está establecido no solamente por el arsenal terapéutico que uso, sino también por su estilo de vida, ¿sí? Sin embargo, en cáncer, desafortunadamente, la figura de esperanza de vida solamente se ve con el arsenal terapéutico. El estilo de vida no está bien considerado todavía dentro de esto, ¿sí?, en lo que se refiere a medicina basada en evidencias. Entonces, es importante establecer
que el aspecto nutricional, el aspecto emocional y el aspecto motor o la actividad del paciente juegan un papel preponderante en esto. Pero como no se ha podido definir en medicina basada en evidencias, entonces queda claro que lo más probable, que es lo que se está examinando un poco en ciencia ahora, es que estos factores nutricional, emocional y motor, que es actividad física, ¿sí?, sean factores interdependientes, sean factores que dependen unos de otros. Por eso no pueden tener una lectura por separado, muchas veces tiene que vérselo como en conjunto. Doctor, ahora ¿me podría compartir qué es la inmunoterapia? Explicarte inmunoterapia en realidad es explicar un concepto muy antiguo, porque el concepto de inmunoterapia existe antes de los años 50, ¿sí? Y inmunoterapia como concepto es estímulo específico del sistema inmunológico, ¿sí? Y el concepto de vacuna también es estímulo específico del sistema inmunológico. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es el tiempo, ¿sí? Si yo tengo un estímulo específico del sistema inmunológico antes de enfermarme, eso se llama vacuna. Y si yo tengo un estímulo específico del sistema inmunológico después de enfermarme, eso se llama inmunoterapia. Entonces, procede de que un estímulo específico se defina como inmunoterapia. ¿Y por qué, digamos, si el concepto es tan antiguo como te lo acabo de contar, ¿sí?, por qué no procedió el que establecerse el manejo terapéutico de la inmunoterapia como herramienta terapéutica en esos años? Y era porque desgraciadamente no había medicina basada en evidencias y ese concepto no pudo progresar o proliferar o llevarse a cabo, ¿sí?, porque no había la tecnología para poder demostrar esos conceptos. Y ahora un poco que la hay, ¿sí? Entonces, para poder explicarte de qué se trata inmunoterapia, te tendría que explicar un poquito de qué se trata el sistema inmunológico, ¿sí? Y el sistema inmune, como concepto general, el sistema inmune de un paciente con cáncer no tiene, digamos, no es un sistema inmune deficiente o comprometido, es un sistema inmune que tiene una deficiencia específica que se adquiere. Entonces, vale decir que el paciente con cáncer no tiene una inmunosupresión, lo que tiene es un defecto específico adquirido. Y la inmunoterapia como concepto estimula específicamente un defecto. Entonces, la aplicación de la inmunoterapia pues cabe muy bien conceptualmente hablando en que yo puedo corregir un defecto, ¿sí? Sin embargo, puede sonar muy bonito, tengo un defecto específico adquirido y tengo una herramienta que estimula específicamente este defecto, por lo tanto, por concepto, la inmunoterapia es curativa. Y eso es cierto. Sin embargo, también es cierto que el paciente no es un sistema inmunológico solamente, es un conjunto de sistemas y órganos que funcionan coordinadamente. Entonces, convertir este concepto en una realidad, pues es una visión un poco más integral, que es lo que me acaba de decir hace un momento. O sea, la visión del manejo de un paciente no solamente es la aplicación de la herramienta, sino el manejo del contexto para que la herramienta dé resultados. Entonces, inmunológicamente, doctor, ¿cómo se genera el cáncer? Es importante entender que nosotros tenemos divisiones celulares, millones de divisiones celulares diarias. Y dentro de esos millones de divisiones celulares diarias, pues algunas decenas de células se dividen mal. Lo normal es que las divisiones celulares fallidas degeneren, pero no es anormal que una división celular fallida sobreviva en todos los seres humanos, todos los días. A esa división celular fallida que sobrevive se le llama célula transformada o célula tumoral o cancerosa, ¿sí? En otras palabras, aunque me haya demorado, lo único que quería decir es que todos formamos células tumorales, ¿sí? Y cuando una célula tumoral aparece en mi organismo, pues se despierta una alarma en mi sistema inmunológico que se llama vigilancia inmunológica. Mi sistema de vigilancia inmunológica simplemente detecta los antígenos que expresa esta célula y envía células del sistema inmunológico a destruirla, como linfocitos C citotóxicos, células natural killer, células T natural killer, macrófagos y muchas otras células que seguramente no conocemos y recién estamos aprendiendo a descubrir. Y este proceso natural de nuestro cuerpo se le llama eliminación. O sea, nosotros eliminamos células tumorales, ¿sí? Si nuestro sistema inmunológico falla en eliminar células tumorales, pues tenemos células tumorales y eso todavía no significa tener cáncer, porque en realidad cáncer, un tumor, no es solamente células tumorales, sino un tumor tiene células y tiene vasos sanguíneos tumorales. La única forma de que las células puedan dividirse, formar tumor, es que formen sus propios vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos proveen oxígeno y nutrientes. Entonces, hay un segundo momento en el sistema inmunológico que se llama equilibrio inmunológico, que es la función antiangiogénica del sistema inmunológico. Las células tumorales envían señales para formar vasos sanguíneos y el sistema inmunológico bloquea esas señales de formación de vasos sanguíneos. Entre tanto el equilibrio exista, pues las células no se organizan y no se forma tumor.
Pero si el equilibrio inmunológico se rompe, y obviamente en un paciente con cáncer se rompe el equilibrio inmunológico, entonces el tumor forma sus vasos sanguíneos, se organiza y se expresa. Y entra en la etapa lo que ya se llama cáncer, ¿sí? Y en cáncer hablamos ya de la etapa de evasión tumoral. El tumor ha crecido, se ha desarrollado y ha encontrado una serie de mecanismos por los cuales evadir al sistema inmunológico en su totalidad, ¿sí? De tal forma de que lo que el sistema inmunológico detectaba como extraño y evitaba que se formara y se expresara, de pronto ya no lo es. Y si ya no es extraño, el tumor en el cuerpo de un paciente viene a ser propio. Y si es propio, ¿qué hace el sistema inmunológico contra el tumor? Pues no solamente no hace nada, sino además lo ayuda a crecer, ¿sí? Y esta explicación que acabo de hacerles explica un poco por qué en el comportamiento estadístico se entiende claramente que un paciente joven con cáncer tiene peor pronóstico que un paciente mayor con cáncer, ¿sí? Así es el comportamiento estadístico, ¿ok? Entonces, doctor, dicho esto, ¿en qué consiste su tratamiento y cómo funciona? Lo que yo hago se llama, yo les conté sobre inmunoterapia, pero lo que yo hago se llama inmunoterapia pasiva específica. Y lo que yo voy a hacer con inmunoterapia pasiva específica es revertir este proceso que les acabo de contar. Voy a inducir al sistema inmunológico del paciente para que recupere no solamente su función antitumoral, sino también su función antiangiogénica, que es destruir vasos sanguíneos tumorales, que también lo hacemos. Entonces, la figura en realidad operativa de cómo hacemos esto, te la explico. Primero, yo tomo muestra de sangre al paciente, ¿sí? Y en la sangre del paciente se encuentran los antígenos tumorales que expresa el tumor, ¿sí? Un tumor expresa no solamente 1, 2 o 10 antígenos, expresan cientos de antígenos tumorales. Y todos estos antígenos tumorales debieran generar una respuesta antitumor, pero acabo de explicarles que esa respuesta está bloqueada por el mismo tumor, ¿sí? Entonces yo inoculo tu sangre que tiene los antígenos tumorales a un huésped, o muchos huéspedes en realidad, que son gallinas, los animales, que van a reconocer esos antígenos que están en tu sangre y van a generar una respuesta inmunológica contra ellos, y esa respuesta se llama respuesta inmune tardía. Y en el pico de la respuesta inmune tardía yo voy a recuperar esa sangre inmunizada, luego la voy a liofilizar. Liofilizar significa sacarle el agua sin alterar la actividad biológica, y luego la voy a encapsular. Y lo que te voy a dar son cápsulas. Entonces, entre que te tomo la muestra y tengo las cápsulas, el tiempo que pasa más o menos son 15 días. Doctor, ¿y cuánto tiempo puede un paciente tomar su tratamiento? En realidad no tengo un tiempo definido porque el protocolo de inmunoterapia no es un protocolo definido. La búsqueda de la inducción inmunológica en un paciente se establece en realidad como una recuperación de sus funciones. Entonces, si yo empiezo una inducción inmunológica en un paciente, el propósito de la inducción es recuperación de la función antitumoral y antiangiogénica. Eso quiere decir que el paciente no muestre evidencia de enfermedad, ni clínica, ni en imágenes, ni en laboratorio. Entonces, si yo llego a conseguir esos tres elementos, que finalmente sería lo que puede decirse como una involución total de enfermedad, entonces yo termino la inducción y empiezo mantenimiento. Y mantenimiento es espaciar el tratamiento esporádicamente, tiempo a tiempo, y los controles van a ir definiendo en el tiempo que si todo está bien, el mantenimiento se va alejando hasta que el paciente ya no reciba nada. Doctor Núñez, ¿y cuáles son los efectos secundarios de su tratamiento? Cuando te conté el proceso de obtención de la inmunoterapia, pues como el tratamiento es muy personalizado y se trabaja con elementos biológicos y el tiempo de duración del tratamiento, pues de las muestras que se sacan los pacientes es poco, o sea, máximo se toma muestra para 5 meses, no necesitamos usar ni excipientes ni preservantes. Por lo tanto, pues este tratamiento es biológico, no tiene preservantes ni excipientes y no tiene ningún efecto secundario. Doctor, ¿y las etapas que usted sugiere a sus pacientes entonces son variadas? En realidad, en el proceso de inducción, normalmente así sea la enfermedad no muy agresiva, procuro iniciar igual en todos, ¿sí? La inducción es 10 días el paciente toma tratamiento y 5 días descansa, 10 días toma y 5 días descansa, y así es repetitivo. Entonces, así sea una enfermedad muy agresiva o no tan agresiva, igual trato de empezar la inducción al mismo ritmo en cualquier paciente hasta que se genere el fenómeno o se pueda observar en el paciente el logro. Lo que puede cambiar en realidad es que si la enfermedad no es muy agresiva y el resultado se consolida, pues el periodo de inducción de un paciente puede ser corto y en otro puede ser muy largo. Ahí es donde un poco se aplica la diferencia. Doctor Núñez, ¿diría usted que su tratamiento cura el cáncer? Iría un poco contra todo lo que te acabo de explicar, ¿no?
primero el cáncer no se cura, se controla. Entonces yo diría solamente que esta herramienta terapéutica es un valor agregado para el manejo de los pacientes con cáncer. No podría hablar de curación porque no creo que el cáncer, como acabo de definir como una enfermedad crónica, sea curable. Doctor Núñez, si usted tuviera cáncer o un familiar querido tuviera cáncer, ¿usted le aplicaría su tratamiento? Definitivamente. Es más, ya he tenido un familiar querido, un tío mío, que tuvo cáncer y pues lo primero que hice fue llevarle el tratamiento, ¿no? Y afortunadamente pues eso hace 17 años y él está muy bien hoy en día, ¿no? Pero si fuera el caso de que me tocara tomar a mí o a mis padres, de hecho que yo lo haría. Ahora, te expliqué hace un momento en las condiciones de cómo se genera el cáncer, de que hay un tiempo bastante largo, el tiempo de generación de cáncer en realidad son años. Entonces, en realidad la figura de expresión tumoral podría demorarse años. Entonces, de hecho que postulo en algún momento, si Dios lo permite y se logra esto ir más adelante, de que este tratamiento también puede usarse de manera preventiva. Tanto así que sí, toda mi familia y quien habla ya tomamos el tratamiento de manera preventiva. Doctor, ¿podría usar su tratamiento como tratamiento preventivo o usarse a la par con otros tratamientos? Correcto, sí. Tengo pacientes que no creen en la quimio y en la radio, no creen en los tratamientos convencionales y hacen inmunoterapia. Tengo pacientes que creen en la medicina convencional y se va paralelamente a eso, ¿sí? Siempre, como expliqué hace un momento, siempre hay que validar un poco al paciente y su naturaleza. No solamente cerrarnos en el aspecto terapéutico y el arsenal terapéutico y sus posibilidades, sino también ver el contexto del paciente. Entonces, si un paciente no cree en quimio, no tiene por qué ser obligado a recibir algo en lo que no cree, porque emocionalmente no le va a ir bien. Entonces, y eso desafortunadamente todavía no es validable desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, pero sí creo que es importante validarlo. Doctor, en su opinión, ¿el factor emocional, físico y mental contribuyen a esta enfermedad de cáncer? En realidad sí, es difícil responder algo en lo cual yo no tengo tanta profundidad, pero me atrevería a decir que así como el ser humano es una unidad de muchas cosas, yo también diría que la visión integral del estilo de vida podría verse también como una unidad. Entonces yo podría ver el factor emocional, digamos depresión, ansiedad persistente, estrés crónico y todos esos escenarios también como una unidad de la parte espiritual, ¿no? Entonces, sí, en realidad es muy importante. Yo considero de que la parte emocional es parte de la parte espiritual o es la misma unidad, solamente que desafortunadamente no tenemos conceptos que puedan unirlos y poder establecer unidades de cómo manejar a un paciente en estos aspectos. Pero sí, definitivamente, en mi experiencia, la parte emocional sería el aspecto más importante, mucho de lejos de la parte nutricional y la parte de actividad. Doctor, ¿y cuánto tiempo tiene usted trabajando con inmunoterapia en cáncer? Yo tengo 25 años trabajando en esto, pero solo desde que falleció el doctor Giles, que fue mi mentor en este tema de inmunoterapia, tengo 15 años. Doctor, recuerdo una experiencia personal que usted compartió conmigo en nuestra primera entrevista. ¿Nos la podría compartir nuevamente con todos? Es difícil establecer patrones porque la naturaleza de la evolución de cada paciente es finalmente suya, es muy propia. Pero es simplemente, esto sí va a ser una experiencia, no va a ser una evidencia, pero la naturaleza de cómo observar el aspecto, la esperanza de vida frente al estilo de vida, es tratar de observarlo como un todo. O sea, no soy lo que como, sino es cómo como. No soy lo que hago, sino es cómo lo hago. Entonces, unir un poco el aspecto nutricional, el aspecto emocional y el aspecto motor o actividad del paciente como una unidad, que se llaman factores interdependientes. Esto en ciencia también se está empezando a hacer, por si acaso, ¿sí? Entonces, se está empezando a estudiar factores interdependientes. O sea, por ejemplo, yo puedo ir al Kentucky Fried Chicken a comer y alguien me va a decir, pero eso es comida muy mala. Sí, pero yo puedo ir en un contexto en donde estoy con mi familia, estoy muy relajado, la estoy pasando bien y no estoy juzgando lo que estoy comiendo, ¿sí? No estoy estableciendo prejuicio de que sea comida mala, solamente lo estoy disfrutando, ¿sí? Y otra persona puede estar, digamos, comiendo, digamos, su pescado a la plancha o sus verduras al vapor y su jugo natural,
Sin embargo, puede estar lleno de preocupaciones, lleno de incertidumbre, lleno de prejuicios, lleno de problemas y está, digamos, trascendiendo sus problemas al momento en el que está comiendo. Entonces, en ese punto, con esta comparación, la pregunta cabría es decir, ¿quién está comiendo mejor? ¿No? Y entonces podría ser por lo menos cuestionable que el que está comiendo Kentucky Fried Chicken está comiendo mal, ¿no? Porque en verdad la parte emocional juega su papel también dentro de lo que comes. Entonces no se puede dividir en realidad cómo vemos la parte emocional, de cómo vemos la parte nutricional, de cómo vemos la actividad del paciente. Tiene que verse como un todo, pero hacer esa unidad y establecer ese juicio, pues es conocer en profundidad al paciente y eso es difícil, pero no imposible. Doctor, ¿y qué le diría usted a una persona que es recién diagnosticada de cáncer? Bueno, pregunta muy difícil, ¿no? Pero en realidad si hay algo que me conecta, que trato de conectar a los pacientes es, primero, cáncer no es sinónimo de muerte, ¿sí? Cáncer es una enfermedad crónica nomás y la idea es tratar de controlarla, ¿sí? Entonces, tratar de quitar lo que en el medio desafortunadamente nosotros y los medios hemos establecido como un psicosocial, ¿sí? Que el cáncer es un monstruo, es un flagelo. Tratar de quitar eso del paciente y que vea esta enfermedad como algo que se pueda manejar y establecer no la figura de que yo veo el cáncer como simplemente voy a morir o voy a vivir y me voy a convertir en un héroe o no. En realidad no. Yo simplemente voy a tratar de que esta enfermedad no se exprese en mí. Así como cuando yo tengo un paciente con diabetes y el paciente se controla adecuadamente, finalmente el paciente no evoluciona su diabetes y muere pues 50 años después sin expresión de diabetes, pero con diabetes. Igual en el cáncer debiéramos ver las cosas igual. Simplemente yo tengo cáncer y trato de controlar su expresión y entre tanto no se está expresando, yo me puedo morir 50 años después y no puedo decir que no tenga cáncer, pero sí puedo decir que no me morí de cáncer. Esa es la idea, un poco, o el mensaje. ¿Y cuál es el mejor momento para iniciar inmunoterapia? En realidad, inmunoterapia es una oferta terapéutica que puede establecerse en cualquier momento. Cuando un paciente normalmente me pregunta cuál es el mejor momento para empezar con su tratamiento, yo le voy a decir siempre ayer, ¿sí? Pero esto es independiente a la figura de expresión del cáncer o de avance de enfermedad. De hecho, que el grueso de mis pacientes vienen en estadios avanzados, estadio 4. Pero en realidad, más resultados con pacientes tengo cuando empiezan en fases más tempranas, porque es más fácil inducir al sistema inmunológico en ese momento. Entonces, sea que un paciente esté con quimio, o esté con radio, o se haya operado, o esté haciendo tratamientos de cualquier naturaleza, o no esté haciendo tratamientos de esa naturaleza convencionales, pues cualquier momento va a ser bueno y va a ser adecuable el sumar inmunoterapia como herramienta terapéutica para su beneficio. Doctor Núñez, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha otorgado en esta entrevista y apreciamos grandemente los conocimientos que ha compartido con todos nosotros. Que Dios lo bendiga grandemente. Con mucho gusto, Karen. Más bien, gracias a ti por tu confianza y por tratar de que cada paciente que suma su confianza pues es un paso adelante más para seguir avanzando con este proceso. En esta entrevista con el doctor Núñez fue una experiencia muy informativa, educadora, muy grata para mí, mi persona, y les agradezco a todos por su atención y todo el gran apoyo que me ofrecen al leer mi blog y a leer todas las cosas que yo comparto durante mi jornada. Que Dios los bendiga grandemente. Los amo.